Hola amigos, bienvenidos al portal del Villegas para este programa extraordinario con los resultados de la elección. No los tengo completos, estoy grabando antes de que se llegue al 100%, pero con más de la mitad de los votos escrutados y con el reconocimiento de doña Janet Jara de que fue derrotada, que el próximo presidente es Antonio Kast, no era necesario esperar mucho más. Las cifras pueden variar un poco. En un momento dado habían unos 20 puntos de diferencia, luego bajó un poquito, pueden subir de nuevo. Está claro que la diferencia va a ser muy sustantiva, más de 15 puntos por lo menos, y dependiendo de lo que pase con la mitad de los votos que todavía no se han computado, podría ser más del 20. Pero eso ya da lo mismo. La cosa está decidida, José Antonio Kast es el próximo presidente. Ahora, esto no ha sido un gran éxito de la derecha, como algunos quizás vayan a calificarlo. Esto ha sido más bien una serie de grandes derrotas. Pero voy a partir con la más pequeña de todas, la menos significativa de todas. Fue una derrota de Francisco Parisi, o como se llame, Parisi, y de su asesora, supongo, ideológica, la señora Pamela Giles, en el sentido de que había que votar en blanco para, por así decirlo, darle una existencia espectral como candidato en segunda vuelta, aunque no estaba en el ticket, a Parisi, a Franco Parisi. Y resulta que los blancos, que además no necesariamente son blancos porque querían representar a Parisi, sino que son blancos por todas clases de razones, son menos de 1 millón o alrededor de 1 millón. Mucho menos de la votación que tuvo Parisi en primera vuelta. Así que ese fue un fracaso. Toda la expectación que hubo alrededor de Parisi, toda la importancia que pareció adquirir, y que todavía la tiene, porque tiene 11 congresales, pero vamos a ver si todavía los tienen un tiempo más. Toda esa burbuja que se formó alrededor de Parisi se estalló. Y creo que en algún momento yo mencioné que haber recibido con los brazos abiertos, supongo, a Pamela Giles era como recibir con los brazos abiertos el caballo de Troya. Su primer consejo, vean ustedes en qué termina. Voten en blanco, Parisi 2030. Eso no va a ocurrir. Pero eso es un fracaso menor, lo de Parisi no tiene importancia, la verdad, cero importancia. Ese fracaso por lo menos. Tenemos un fracaso del gobierno. El gobierno no solamente, obviamente, está con la candidatura de la señora Janet Jara, sino que en estos casos siempre se está votando en cierto sentido de acuerdo a la gestión del gobierno, que es el pool, la base de la cual surgió la candidata Janet Jara. Un fracaso de un gobierno que, según algunos, duró en realidad no 4 años, sino 6 meses, que fue lo que se demoró el país en darles una patada en el trasero a la primera proposición constitucional. Un fracaso del gobierno, un fracaso generacional. Fíjense ustedes que la gente que llevó a Boris al poder, gran parte de la gente que votó hoy día por Janet Jara es gente muy joven. Es gente nacida más o menos en los años 90, 2000, por ahí. Y llegaron con mucha arrogancia, llegaron con muchas ambiciones, llegaron con muchas ilusiones y llegaron con pocas capacidades para administrar, con pocas capacidades para hacer política de verdad. Y el resultado lo tenemos a la vista, malo. La gente, yo diría que mayoritariamente, la gente que votó ahora por Kast, votó por Kast como habrían votado por Patorucito o por el Pato Donald, con tal que representara el antigobierno. Este fue un voto de rechazo al gobierno, fue un voto de rechazo también, y esta es la otra gran derrota de la izquierda en su conjunto, esta izquierda que está compuesta por esta generación joven, que está compuesta por generaciones más viejas, y que está en plena decadencia ideológica hace mucho rato. O de otra manera, no se entiende que hubiera llegado a ser candidata en un momento dado Janet Jara, para que estamos con cosas. Una candidata miembro del Partido Comunista.
Ya se veía venir la decadencia de la izquierda cuando en algún momento pusieron de candidato a Alejandro Guillé, o sea, buscando a alguien que pareciera atractivo, que era popular por ser un personaje en la televisión, nada más. Y claro, era un hombre, y es un hombre de izquierda, pero eso ya mostraba una grave, digamos, un grave deterioro de ese mundo ideológico. Así que fue un tremendo fracaso de la izquierda, un tremendo fracaso del Partido Comunista, un tremendo fracaso del gobierno, un tremendo fracaso, y esto es lo peor, de toda una generación que lamentablemente al hundirse en este fracaso se hunden con cosas, con algunos principios de ideas que son plausibles, que son positivos, pero que ellos mismos convirtieron en caricaturas. Podría ponerle muchos ejemplos, pero me voy a reducir a uno o dos. El tema, por ejemplo, de los derechos de la mujer y todas las cosas vinculadas con eso, absolutamente plausible, absolutamente necesario, pero convertido en una caricatura agresiva, casi ridícula. Después el tema del medio ambiente. ¿Qué cosa puede haber más importante que el medio ambiente convertido en una caricatura con media docena de organizaciones burocráticas repletas de funcionarios generando problemas para la inversión en este país con lo que se llamó la permisología? Ahora, esto no es nada de original. En todos los procesos políticos que uno pueda estudiar se encuentra lo mismo. Una idea que planteada en su forma original es plausible, es aceptable, es positiva. Una vez que se convierte en parte de un movimiento de masas, se convierte en una caricatura, se convierte en un esperpento ideológico que tiene que ser rechazado. Y eso es exactamente lo que pasó. Lo cual no es bueno. No es bueno que junto con la guagua, junto con el agua sucia de la bañera, se vaya la guagua. Yo espero que eso no ocurra. Yo espero que los principios planteados en una esfera de buenismo, pero en una esfera operacional inteligente, sino que en una esfera aspiracional por esta nueva generación que llegó al poder, que eso no se pierda. Esas aspiraciones están bien, pero había que convertirlas en procesos políticos, administrativos y ejecucionales correctos e inteligentes. Nunca se hizo, se fracasó en eso, se cayó en distorsiones, se comenzó a generar situaciones disfuncionales para el país, y ahí tenemos a la gente votando por Kast, no porque Kast sea la segunda venida del Mesías, sino porque representaba aquel hombre que podía ganarle a la izquierda. Punto. Estoy haciendo abstracción de los méritos personales que sí tiene Kast. Estoy diciendo por qué la gente votó por él. Votó no por él, sino contra la izquierda, contra el gobierno, quizás también contra Janet Jara. Aunque Janet Jara como persona no tiene la culpa de toda esta situación. A ella la pusieron ahí. A ella la tiraron al sacrificio. Y bueno, eso es. Ahora, ¿qué es lo que uno puede esperar del gobierno de Kast? Lo vamos a examinar enseguida, hasta donde se puede, en forma tan precoz, tan temprana. Pero antes quiero recordarles que este programa está auspiciado por Hey, Ángel Hey, corredor inmobiliario muy efectivo. Trabajan toda la semana, se hacen cargo de pocos encargos y por lo tanto se concentran y obtienen resultados. Remodeling, una empresa de remodelación con pintores, especialistas en parquet, en suelos, arquitectos, mueblistas para asuntos relacionados con pintura, suelo, remodelaciones o construcciones mayores, temas de muebles de cocina, puros profesionales para un trabajo profesional, y el método EVE, que es la única manera real de eliminar aquellas cosas feas como la guata colgante que muchos tenemos, que no se eliminan corriendo o andando en bicicleta, se eliminan con métodos especiales traídos de Corea del Sur, como hizo método EVE. Los métodos los imparten en 3 locales, uno en Vitacura, otro en Concón y otro en Los Ángeles. Sigo con... No sigo con otra cosa ahora, sigo con el programa, más bien dicho. Bueno, escuchando a un comentarista en uno de los programas de televisión que vi para ir siguiendo los cómputos igual que usted, un comentarista
un hombre inteligente, conocedor de estas cosas, que es Pepe Out, decía que el discurso de Kast y de su partido había cambiado en las últimas semanas, que ahora estaba hablando mucho más de unidad, etc. Y es posible, yo no he seguido el detalle el discurso de Kast ni de nadie, pero evidentemente que es bastante posible que así sea. Va a tener una mayoría, tiene digamos, tuvo un triunfo sustantivo, no aplastante, pero casi. Estoy esperando ver el resto del conteo, a lo mejor aumenta la ventaja Kast, pero en todo caso ya es sustantivo. Dispone de un Congreso más o menos positivo, podríamos decir, no aplastante tampoco. Y todo eso va a obligar a entrar en transacciones, en algunas cosas por lo menos. Recordemos que hay leyes y hay iniciativas que se tienen que decidir en el Congreso, no meramente en el Ejecutivo, y que algunas de esas leyes requieren ciertos quórum. Va a haber que hacer política. Fuera de eso, se trata de tratar de impedir que los sectores ultra, que de todas maneras van a salir a la calle, no me cabe duda, sean los menos posibles, estén lo más aislados posible para poder combatirlos con la máxima eficacia. Yo doy por descontado que ese fenómeno de ultras saliendo a la calle, a llevar la revolución a las calles, otra vez va a ocurrir. No veo por qué no ocurriría. Pero que ocurra en un contexto de completo aislamiento político, de manera que sea más fácil combatirlos y anularlos o neutralizarlos, como dicen ahora. Porque eso va a haber que hacerlo. El gobierno de Kast va a enfrentar además problemas de enormes dimensiones. La gente que votó por él, mucha de ella, la mayoría diría yo, votó pensando en el hombre que va a terminar con el crimen, que va a dinamizar la economía de manera que quizás yo mañana o pasado voy a encontrar pega o mi negocio va a irle mejor. Y no va a ser fácil. El hombre no repletó su agenda de promesas, afortunadamente. Pero aún lo poco que ha prometido o lo que ha avanzado como una de sus tareas para este trámite de emergencia que él está diciendo que tiene que llevarse a cabo ahora, no se van a poder cumplir al 100%, eso es imposible. No se va a poder eliminar la delincuencia a partir del 11 de marzo. No van a desaparecer los narcotraficantes así porque ganó Kast. No va a empezar todo a salir para arriba así como por un tubo. Algunas cosas sí van a ser bastante rápidas. Yo creo que en el plano económico vamos a ver un grado de optimismo que se va a reflejar, ya se está reflejando en la bolsa. Oportunidades de inversión van a aumentar. De las primeras cosas que puede hacer el gobierno y que va a hacer es eliminar trabas, obstáculos y regulaciones que han ahuyentado la inversión. Eso lo puede hacer el gobierno. Así que desde el punto de vista económico yo creo que podemos ver resultados más o menos próximos. Pero hay otras cosas que van a requerir no este gobierno, sino que varios gobiernos. Y de un tema del cual yo he hablado muchas veces y voy a hacerlo de nuevo, que es el tema de la formación de las próximas generaciones, para que no se repita lo que vimos ahora. La educación, estimados amigos, que está en ruinas, especialmente la educación pública. Tenemos un profesorado, muchos de los cuales son de izquierda, que van a salir a las calles o que van a tratar de poner palitos por todos lados. Tenemos un profesorado que yo creo que no da al ancho. Tenemos un alumnado que está acostumbrado a la disminución de las exigencias y las cargas académicas y que ha sido adoctrinado incluso por profesores para creer de que van al colegio a prepararse para la gran revolución. Tenemos un ambiente educacional muy malo. Y resulta que ahí está la clave del futuro de Chile, porque estamos hablando de cómo van a ser en su fuero más íntimo, emocional e intelectual la próxima generación que venga a reemplazar a los que nos muramos o jubilemos. Muramos, en el caso mío, jubilemos quizás en el caso de usted. Eso es una tarea inmensa que no sé ni siquiera por dónde se puede partir. Pero habrá que partir con algunas medidas, aunque sean pequeñas. Dar el primer paso por el camino, por largo que sea. Medidas a nivel institucional, en cuanto a la formación, en cuanto, digamos, a las exigencias en los colegios, en cuanto a la acción a tomar con los muchachos, con los profesores que se han dedicado a la revolución con las bombas Molotov. Esas cosas se pueden y se deben hacer de inmediato, lo antes posible. Pero eso es solo un paso y hay que dar muchos en ese plano.
Después tenemos otra cosa que también es muy intangible, pero muy profunda y pero muy grave, que es cómo ha crecido la deshonestidad, cómo ha crecido la cantidad de gente que está dispuesto a burlar las leyes. Hemos visto ejemplos con el caso de las licencias médicas, bastaría con ese ejemplo. Hemos visto lo que ha sucedido con los fondos públicos que han sido desviados a las fundaciones, en lo cual no me cabe duda que ha tenido participación gente que estaba de antes del gobierno de Boric, incluso de la administración pública. Si no fue todo esto obra de simplemente los cabritos que llegaron con Boric. Si no poblaron toda la institucionalidad, la llenaron de su gente, pero estamos hablando de gente que venía de gobiernos anteriores y que no opusieron resistencia o incluso colaboraron con estos desvíos de fondos. Hay mucha deshonestidad, mucha indisciplina moral y laboral en este país que tampoco es cuestión que se vaya a resolver de un día para otro. Hay un montón de cosas perversas y que sin embargo la izquierda y los sectores que la apoyan van a defender como si fueran las grandes conquistas de la humanidad, aunque no lo son. Para mí no es una conquista de la humanidad, una conquista de los trabajadores, como dicen lo de los 40 horas. Eso ha sido nefasto, sobre todo en momentos en que está creciendo el impacto de las inteligencias artificiales y la automatización en todos los planos. Nefasto. Pero vaya usted a cambiar eso. Vaya usted a decir, ahora vamos a volver a la jornada de 44, 48 horas. Imposible. Después está el tema de la jubilación. Vaya usted a decirle a los chilenos que se va a jubilar más tarde. Imposible. Hay muchas cosas que son imposibles dado la manera como se han consolidado en el espíritu nacional. Y contra eso no hay gobierno que pueda luchar. De forma que, como yo lo veo, es un gobierno que pone al país en una senda distinta a la que seguía, lo cual ya en sí mismo es bueno. Pero por esa senda distinta no son tantos los pasos que se va a poder avanzar, eso quiero decir. Y por lo tanto, más temprano que tarde, no se van a abrir las grandes avenidas de la historia como decía Salvador Allende, sino que se van a abrir las bocazas de la crítica y del reproche. ¿Cómo llegó este señor y todavía tenemos problemas económicos, todavía tenemos problemas con la delincuencia, todavía hay narcotráfico? Como si eso se pudiera eliminar el 12 de marzo. No va a ser así. Y esto significa, estimados amigos, otra cosa, y es que, y esto lo digo derechamente y directamente a quienes votaron, como yo lo hice por Kast, por los partidarios de que no siguiera existiendo este tipo de conducción política. Y es que no nos podemos quedar de brazos cruzados esperando que el gobierno toque los botones del caso y recupere la educación, recupere la economía, recupere todo lo que hay que recuperar. Eso no es así. Cada uno de ustedes, y me incluyo en lo que puedo a mi avanzada edad, cada uno de ustedes tiene en su ámbito, allí donde trabaja, allí donde estudia, allí donde se mueve, que aportar, frase cliché, pero la voy a decir, su grano de arena. La reconstrucción no puede venir de arriba para abajo solamente, tiene que también ir de abajo para arriba. Usted no puede seguir de brazos cruzados en una oficina, por ejemplo, pública, viendo si se están robando la plata para una institución, para una supuesta asesoría trucha. Tiene que saltar, pierda el miedo, tiene que participar controlando. Aquí no se trata de soplonaje, se trata de no seguir mirando para otro lado cobardemente mientras unos cuantos burócratas instalados y atornillados quizás desde cuándo se roban el país. Si usted es un alumno en un colegio o en una universidad, no puede seguir dejando de brazos cruzados y muerto de susto en un rincón, dejando que unos cuantos energúmenos se apoderen del recinto educacional, hagan lo que se les da la gana. Todos asustados, incluso poniendo sonrisitas, para que crean que son del lado de ellos, de los energúmenos. Hay que enfrentar estas cosas en todos los planos. Y si usted mismo, perdóneme que se lo diga directamente, pero más de alguno de ustedes puede ser una persona que ha caído en prácticas poco felices, que también ha usado indebidamente las licencias médicas, que también se ha inventado una enfermedad que no tenía para quedarse en cama una semana, que también, digamos, ha mirado por otro lado mientras alguien se estaba robando, digamos, las cosas de la oficina. Bueno, tiene que terminar, tiene que hacer un esfuerzo. Si no, el país no va a resucitar.
Yo escribí un libro sobre eso, Resurrección, que aprovecho a mostrárselo. Y aquí una de las cosas fundamentales en que me centro es en el tema de la educación, pero entiéndase educación no solo como algo que pasa en un colegio o en la universidad, la educación de nosotros mismos. La educación de convertirnos en personas que no le andan haciendo el quite el trabajo y esperando bonos. La educación del ciudadano que está dispuesto a correr la milla extra, como dicen los norteamericanos, a hacer el esfuerzo extra, que está dispuesto a cambiar sus hábitos de ociosidad o de aprovechamiento, que está dispuesto a encarar a sus hijos en vez de estar acobardado ante sus hijos para que se dediquen a hacer lo que tienen que hacer, estudiar y usar las sanciones que sean necesarias sin miedo que lo vayan a acusar de acoso o alguna huevada por el estilo. No solo en nuestro país, sino que todo el globo está entrando en tiempos muy difíciles. Ustedes se habrán dado cuenta si ven las noticias. Bueno, si ven las noticias, salvo en la televisión nacional, si ven las noticias en la internet, en las plataformas noticiosas del mundo, que vamos a tiempos muy complicados. Muy complicados donde cada país va a tener que enfrentar una tormenta casi perfecta. Y un país que no esté bien preparado. Un país que tenga gente floja, que no es capaz de levantar un dedo, que están esperando el eterno bono, el perdonazo, que no son capaces de educar y enrielar a sus propios hijos. Un país de funcionarios públicos que trabajan lo menos posible y andan inventándose enfermedades para salir a descansar y hasta viajar. Bueno, un país así está jodido, simplemente. Kast no es el hada madrina que va a resolver estos temas. Pero antes de continuar, amigos, les quiero recordar algunas cosas. Praderasdefrutillar.cl es el sitio donde usted ubica este emprendimiento inmobiliario que es obviamente a muy poca distancia, 5 minutos en auto Frutillar. Preciosos sitios, todos provistos de, ¿qué sitios? Parcelas de 5.000 metros de electricidad, agua, fibra óptica, llegar y construir ahí, instalarse, y a 5 minutos de Frutillar para ir al teatro, para ir a comer, para lo que usted quiera. Lugar precioso. Esta es la segunda fase, la primera ya se vendió y la segunda también se va a vender muy rápido. Sigo con Fastmark.cl, ya saben, una empresa de carga internacional chilena que trae desde Estados Unidos a nuestro país y atiende no solo a empresas, sino que también a particulares. Continúo con Autogolf, los que van a su casa y en 24 horas dejan como nueva la carrocería de su vehículo y que tienen además un servicio de compraventa de vehículos usados, tema del cual por definición conocen muy bien. Y termino este bloque con origami-chile.cl, una empresa que importa a Chile todo lo que podríamos llamar los enseres, el amoblado, lo que es necesario para hacer funcionar una cocina, que ahora no son un sitio y un rincón perdido de una casa, sino que están integrados en muchos departamentos y casas al living, al comedor. Y todos queremos además tener bonitos muebles, un lugar agradable en la cocina y no un fogón miserable, ¿no es cierto? Bueno, ellos traen los muebles, lo asesoran para que su cocina dé gusto estar ahí. Bueno, tenemos tareas muy pesadas por delante, estimados amigos. Hay algunos, yo creo que muchos, lamentablemente. Los chilenos, todos los pueblos somos bastante ingenuos, ¿no? Y no solamente creemos que las promesas se tienen que cumplir al 100% en una semana, sino que además creemos que nuestra situación personal tiene que mejorar en 5 días o en un mes. En ese periodo que llaman ¿cómo lo llaman a este periodo? En los primeros semanas o meses de los gobiernos, la luna de miel, creo, no sé, alguna cosa así, que en todas partes es igual porque la gente espera que el gobierno, que maravilla, qué rico, qué rico, qué rico, me van a subir el sueldo, lo voy a pasar regio. Eso no pasa. Lo que se decidió ahora, este domingo, es por qué camino vamos a seguir, pero ninguno de los dos caminos es una autopista maravillosa donde nos van llevando en un coche como a la cochihuahua. Un camino era pedregoso y conducía a lo que yo creo por un proceso paulatino, no instantáneamente, a una situación cada vez peor. Era el camino de Janet Jara. Luego tenemos este otro camino. Este otro camino al menos tiene la gracia que es distinto al otro, pero es pedregoso, es difícil y además es cuesta arriba. El otro era cuesta abajo.
Es cuesta arriba, estimados amigos. Esto no va a ser coser y cantar, como dicen. Esto va a ser duro. Va a ser duro porque vamos a tener una oposición feroz de los sectores de ultraizquierda. Va a ser duro porque para enfrentar algunos de los problemas que tenemos va a haber que usar métodos duros. Nos enfrenta al narcotráfico con mesas de diálogo. Nos enfrenta a los que se han apoderado de miles de hectáreas en el sur del país con discursos. Nos enfrenta a los que se tirotean en las calles con invitaciones al diálogo o a mesas de trabajo. Va a haber que tomar medidas enérgicas, para decirlo de otra manera. Y eso puede asustar a muchos que se asustan hasta de su sombra. Va a tener usted que afrontar a sus hijos, que se estaban dejando llevar por esta pendiente del colegio, que no se estudia, que estos ramos son burgueses, que dediquémonos a la revolución, compañero. Va a tener que enfrentar a sus hijos. Si es que se atreve, pues. Vamos a tener que enfrentar a las bandas criminales. Vamos a tener que restituir y recuperar eso afortunadamente también es más expedito porque está en manos simplemente del Ejecutivo. Las relaciones internacionales que arruinó el señor Boric con Israel y con Estados Unidos y con Argentina. 3 países claves para Chile. Eso se puede hacer relativamente rápido, afortunadamente. Se puede hacer muy rápido. Es cuestión de cambiar el TAC de la Cancillería, digamos, del gobierno. Y eso está en manos de Kast y de su gente. Y en cuanto al gobierno mismo, ahora, dejando de lado lo que tenemos que hacer nosotros los ciudadanos, que creo que ya me he extendido más que suficiente y quizás demasiado. El gobierno espero que no se emborrache y caiga en la misma estupidez con que afortunadamente cayó el gobierno de Boric, que llegaron con una arrogancia, llegaron en un estado de histeria política. ¿Se acuerdan ustedes las caras y los discursos que uno ve? Las caras que uno veía y los discursos que uno escuchaba cuando la prensa entrevistaba a la gente de izquierda en la primera Asamblea Constitucional. ¿Se acuerdan la prepotencia con que actuaban? Creían que lo habían ganado todo. Creían que ya la revolución la tenían en la mano. Y le hicimos una enorme tapa. Y ahí ya murió el gobierno del señor Boric. Pero es muy fácil caer en la histeria, en la euforia, en la locura, en la borrachera política. No hay que caer en la borrachera. Tampoco hay que caer en el blandismo leninismo, de querer quedar bien con todo, para que vean que yo no era tan malo, que yo no era ultraderechista, que yo no era nazi. Miren cómo voy a abrazarme con medio mundo. No. Hay que ser firme y hay que ser enérgico, pero no hay que ser hueón. No sé si me explico. No dar promesas que no se pueden cumplir. No decir cosas que no se pueden hacer. Armar bien todos los equipos. No poner a alguien simplemente porque estuvo todo el tiempo con nosotros agitando una banderita. Cuidado con la gente que llegue a los gabinetes, que llegue a la administración pública. Que sea gente inteligente, competente, y no simplemente gente que, oye, este gallo estuvo toda la vida conmigo, oye, por Diosito santo. No. No porque uno votó por tal o cual candidato, uno tiene que esperar que lo premien. No porque usted participó en la campaña de Kast en este caso. Y trabajó por Kast, como dice, trabajé, a veces no moví un dedo, trabajé por Kast, me moví, puse plata. Entonces, y ahora están esperando un bono, están esperando un cargo. Tapa. Perdón, pero hay que poner a la gente valiosa, a la gente capaz. Yo sé que hay que dejar un margen para la cosa puramente política, lamentablemente es así. Yo entiendo que un país no es una empresa comercial donde uno pone exactamente a quien quiere a los puestos que uno, digamos, tiene que llenar. No, hay que el aspecto político, la política, toda esa cuestión, toda esa faramalla, toda esa maroma, hay que tomarla en cuenta. Pero por favor, el mínimo. El señor
Kast ha prometido que este iba a ser un gobierno de verdadero cambio. Bueno, esperemos. Empecemos con ese cambio. Pongan a gente inteligente, fíjese. Por Dios, tremendo cambio que es ese. Un enorme cambio. Y otra cosa que es muy necesaria para el gobierno, para la gente que va a estar en los cargos, en gabinetes, ministros, subsecretarios, jefes de departamento, qué sé yo. Coraje para enfrentar la resistencia que van a ofrecer los que se quedan del antiguo gobierno en todas las reparticiones públicas, atornillados, apernados, soldados a las sillas. Si hay que echar, eche. Si hay que cortar cabezas, corte. No empecemos con los buenismos, para que no digan que yo soy facho. Vea, ¿usted creía que le iba a echar, señorita? No la voy a echar, porque vea usted que soy bueno. No. Nada de cosas como esa. Se ha ofrecido una tremenda oportunidad a Chile, masivamente apoyada por el público, para enderezar las cosas. No la vayan a cagar ahora. Permítanme continuar ahora con entreninglés.com, ya saben, una academia de inglés que enseña a conversar, a hablar y a entender lo que le hablan a uno, con clases online dadas por profesores. Voy con ahora rápidamente, perdonen la velocidad, pero es un tema de horas. Estoy tarde grabando esto. Servicios logísticos de ingeniería, consultores, revisan la logística de su empresa, encuentran lo que está funcionando mal o mahoma, le ofrecen una alternativa y le buscan el personal. Muy importante la logística. Hay empresas que han jodido por ese lado. Sigo con compreoro.com. Está subiendo el oro y la plata enormemente. La otra vez les conté. Compre oro, compre lingote, compre moneda de el metal precioso propiamente tal. Más del 99% pureza certificado por la Católica. Compreoro.com. Y continúo con... ¿Qué continúo? Continúo con Villegas y su prédica a los marsellíes, a los gentiles. ¿Qué va a hacer la izquierda mientras tanto? Ese es el otro paquete que hay que examinar. Bueno, van a empezar las cuchilladas. No hay nada que desuna más que las derrotas. Y esta es una derrota catastrófica. Van a tratar de aligerarla diciendo, no fue tan catastrófica porque habría sido catastrófica si sacábamos menos del 40%, pero sacamos el 40,82%. No me vengan con cuestiones. Es una derrota catastrófica. Catastrófica. Una derrota electoral, una derrota ideológica, una derrota moral, política, por todos lados. ¿Qué van a hacer? Yo me imagino algunas cosas que pueden ocurrir o no, pero las puedo contar en este momento. Permítanme, he tenido solo unos pocos minutos para hacer funcionar mi máquina. La democracia cristiana, por ejemplo, ya no tiene ninguna razón. Lo que queda de la democracia cristiana, yo no sé si vale la pena ni siquiera examinar lo que va a hacer la democracia cristiana, pero en fin, ya que estamos en eso, yo no veo por qué razón podrían seguir pegados al Partido Comunista. Yo creo que otros partidos o movimientos dentro de la izquierda, quizás el PPD, van a pensar en que quizás valga la pena ya reconstituir de nuevo un centro político y quizás también echen una miradita, así estiren los ojos hacia algunos de estos sectores de la derecha que son también, qué sé yo, los amarillos, los demócratas, que podrían también constituirse. Va a haber un cierto revival, llamémoslo así, de la centro-izquierda, porque la otra izquierda va a quedar completamente, supuestamente, en ruinas, políticamente hablando, al menos por un tiempo. ¿Qué va a hacer el Partido Comunista? Bueno, se van a encerrar. Eso se llama centralismo democrático. Se van a encerrar unos 10 o 15 tipos. Carmona, Jadwe, Janet Jara y algunos de los fulanos del Alejandro Licho y algunos tipos más. Y van a decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y no tengo idea de lo que van a decidir. Pero probablemente van a hacer lo que hacen todas las sectas. Tienen que seguir en eso creen. Van a hablar de autocrítica, una palabra que les encanta. Pero nunca han hecho realmente una autocrítica. Si hicieran realmente una autocrítica tendrían que dejar de ser comunistas, la verdad. Yo sé que se van a dar vuelta y van a quedar, van a ver qué hacen y van a decir unas cuantas frases que continuaremos con nuestras ideas, con nuestros principios y vamos a hacer una oposición. El tono que ocupen no tengo idea. Si va a imperar una línea más o menos razonable o va a imperar una línea extrema, no lo sé, pero se van a reunir a un conciliábulo a ver qué diablos hacen.
Los socialistas, bueno, esos son más despelotados, siempre lo fueron. Como decía un amigo mío de hace muchos años que era comunista, militante comunista, decía, los socialistas son buenos para el asadismo y el cocteleo. Así veía él cómo funcionaba esta gente. En asado y cócteles me decían cuestiones políticas, sí, entre un trago y otro. No sé, será tan cierto. Pero también tendrán que hacer algún tipo de, abro comillas, autocrítica. Y decidir cómo van a funcionar como oposición. Qué lenguaje van a usar, fuera de cómo decidan qué van a hacer, tienen que inventar un lenguaje para presentarse ante la opinión pública. Es complicado. Y luego hay grupos, digamos, que uno no les conoce ni el nombre, que eso simplemente siempre han tenido claro, abro comillas, siempre han tenido claro que las cosas burguesas no funcionan, que la democracia burguesa es una farsa y que hay que salir a través de las calles, las movilizaciones, un poco el lenguaje del señor Artés. Por lo menos el lenguaje. No creo que Artés sea así como persona, pero en el lenguaje de él. O sea, los trabajadores realmente comunistas, un poco ya en la onda, casi en la metafísica del izquierdismo en los años 30 o 20 del siglo pasado. Y eso. Pero va a ser un descalabro. Tuvieron todas las oportunidades, estimados amigos. La izquierda tuvo todas las oportunidades para haberse instalado por mucho tiempo en este país. Llegaron con una alta votación. Llegaron con gente convencida, cuando estaba convencida de la validez de ese discurso woke que estaba en la cúspide de su hegemonía en ese momento, ahora se ha ido desvaneciendo. Ese fue otro de los grandes fracasos, el fracaso del discurso políticamente correcto, el wokeismo, del cual tengo un libro que probablemente voy a publicar el próximo año sobre los wokistas, más dicho, cómo combatir a los wokistas. Tal vez lo publique, tal vez no sé. Para ellos fue un descalabro, tuvieron todas las oportunidades, tenían el apoyo del público, tenían el discurso políticamente correcto en su momento de hegemonía, tenían la generación nueva que venía con los ojitos en blanco, hacía traer la pureza al país, lo tenían todo y se lo farrearon, la izquierda se la farrearon, se farrearon todo. En parte porque su ideología es obsoleta y añeja, en parte porque generacionalmente son bastante más pencas que las generaciones previas de los movimientos de izquierda de hace 20, 30, 40, 50 años. Después de todo es una generación educada mirando pantallitas y ustedes no pueden esperar mejores resultados. Entonces, vencieron con Boris y se perdieron la cabeza. Empezaron a hacer pura huevada. Dejaron la crema. Y yo creo que el más claro representante, por último, porque está ahí en el escenario arribita, es el señor Boric. El señor Boric es una gran encarnación de lo que es esa generación. Falta de rigor intelectual, medianía intelectual, falta de cultura, puro buenismo, puras aspiraciones, puros anhelos políticos, puras frases hechas, puros clichés. Muy representativo de esta generación que fracasaron. Hay que sacar a los cabros chicos de la cabina de pilotaje y poner a gente que sepa. Ahora, vuelvo al principio, o más o menos al principio. Espero que Kast, el comandante de la aeronave, ponga efectivamente a la gente que sepa en la cabina de pilotaje. Sí, aquí también ellos pueden caer en la borrachera y en la estupidez. Aquí, digamos, no hay nadie que esté vacunado contra ese mal. Yo en general no tengo una muy elevada opinión de los políticos profesionales. No conozco todavía ninguno. Uno nomás. Conocí, y nunca me acuerdo su nombre, fue ministro en la época de gobierno de Patricio Aylwin. Uno, de todos los que conocí, yo los conocía todos. Hacía entrevistas, qué sé yo, trabajaba en la prensa. Uno solo que me haya impresionado por su inteligencia, dije, este tipo es inteligente. Este tipo tiene un CI alto. Este tipo sabe. Los demás, ahí, regular suave en el mejor de los casos. Regular suave. Entonces no me hago muchas aspiraciones ni muchas esperanzas. Pero por eso que insisto tanto en que esto es un tema también de los ciudadanos, que esto no puede quedar simplemente ahora, ganó Kast, ahora me echo para atrás esperando que se resuelva el tema de la educación, que se resuelva el tema del narcotráfico, de las inversiones, del trabajo, de la cesantía, de los crímenes, todo. No va a suceder eso. Esto empieza por casa, digamos.
¿Usted tiene hijos? ¿Usted no sabe ni con quién salen, si estudian, qué notas tienen? No empiece a ponerse las pilas, po. Acuérdese que es papá o mamá. ¿Usted trabaja en una oficina? Bueno, empiece a ver de que los gallos trabajen, que no empiecen a robarse la oficina. Que no empiecen a inventarse licencias médicas, que no se las invente usted. Necesitamos ponernos en nuestro pie como nación. Este es un tema de la nación, no es un tema de gobierno. Los políticos ven todo esto como cosas de gobierno, que los votitos, que el 53%, que esto, y se ponen a jugar con esas cifras. Eso es la superficie del océano, la espumita que usted arrea. Lo importante es lo que es las corrientes profundas, las placas tectónicas. Ahí se decide el futuro del país. ¿Qué clase de material humano hay en el trasfondo? Es un material humano de gente que en su mayoría quiere trabajar bien, es honesta, no aguanta tontería, le pone pino, es disciplinada, o es gente floja, acostumbrada a recibir, a estirarla por uña para que el gobierno les pase, les solucione los problemas. Esa frase típica que uno escucha en las noticias. Estamos esperando la solución de las autoridades. Las autoridades. Cortémosla con esa. Ya no hay autoridades ya que vayan a resolver los problemas. No va a llegar Jesucristo a multiplicar los panes y a convertir el agua en vino, estimados amigos. Cas no va a hacer ese milagro. Permítanme, antes de continuar, amigos, recordarles que los cursos de ajedrez que les he mencionado, que están en espacioajedrez.com, parten en enero. Hubo un problema de salud con un profesor. Esperamos que eso se resuelva. Parten en enero. Mejor, más tiempo para usted para matricular a sus niños. Hay 2 cursos, recuerden. Uno para niños que no saben nada. Otro para personas que sí saben algo, que pueden ser niños también, pero que quieren mejorar su juego. Los cursos son online, los dan tipos que saben, entretenidas las clases. Averigüe los detalles en ese teléfono que está apareciendo a mi derecha. Sigo con insight.chile.cl, una empresa que se dedica, estimados amigos, a resolver temas tributarios básicamente. Si su empresa tiene algún problema, tiene que regularizar su situación, tiene que buscar la mejor manera de tributar que no sea una carga, digamos, intolerable, pero hacerlo además correctamente. Todos los temas por gente que están 15 años en esto y se las saben las cosas de memoria y se están permanentemente perfeccionando, actualizando. insightchile.cl. Sigo con patriciastocker.com, que es una empresa que registra su marca comercial en Chile y en el extranjero para que usted no tenga problemas de ninguna clase, estimados amigos, con su producto, con su servicio, que no llegue gente a disputarle la marca, porque usted ya la va a tener inscrita. Y ellos la van a defender y la van a renovar cuando es necesario. Bueno, amigos míos, no puedo hablar más, ya creo que hablé de más, pero les digo, repito e insisto, esto no es, digamos, echarse para atrás y decir, ya ganó K y ahora se van a resolver los problemas. Estamos todos nosotros en este barco, todos tenemos que arremangarnos la camisa, todos tenemos que palear carbón a las calderas, todos tenemos que estar preocupados de que la embarcación flote y navegue. No basta el capitán, se necesita hasta el último marinero. Y esos marineros somos nosotros. Así que en su ámbito privado vea de qué manera puede contribuir. A ustedes les parecerá esto que digo yo una ingenuidad, una tontería incluso. Como quieran. Pero es por ahí donde los países, digamos, emergen. Países que han tenido y que tienen ese espíritu de trabajo, de esfuerzo, son capaces de levantarse en medio de la ruina de una guerra. Países que no tienen esas capacidades se hunden aún en las mejores circunstancias. No lo olviden. Así es que no esperen que José Antonio Kast funcione como el hada madrina. Eso no va a ocurrir. Está en el camino correcto, creo yo, como dirían los comunistas. Está en el camino que se aleja del otro, pero ese camino hay que recorrerlo. Y no lo va a recorrer él solo. Tenemos que recorrerlo todo. Bueno, mañana, martes, pasado mañana para mí, martes para ustedes, estaremos analizando más detalles de esta lección con Nicole Rodríguez. Sería todo por hoy. Muchas gracias. Nos estamos viendo. Chao.